Vamos a hablar con Olga Ortigosa, que es parte de SUTEBA, La Matanza, militante de izquierda socialista en el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Olga, buenas tardes, aquí Adrián en la mesa de Radio Colonia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Adrián, muchísimas gracias por llamar. Bueno, Olga, ¿cómo es la situación en la provincia y cómo es la adhesión en el resto del país? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en el marco nacional de CTELA, digamos, nosotros podemos decir que en el distrito donde estoy es un acatamiento, una adhesión muy importante a la medida de fuerza. Por supuesto que no tiene el impacto que tienen otras provincias, en el caso de Cava, porque nosotros realizamos el inicio formal el 1 de marzo. Si bien desde el 14 de febrero estamos en las escuelas con una etapa de compensación con estudiantes, pero bueno, no está yendo todo. Pero sí, con mucho debate, pero sí es muy alto la adhesión a la medida, porque hay una situación desesperante, digamos, en la docencia bonaerense, que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con ese achique, recorte salarial concreto que va a significar el 7 de marzo cuando los docentes vayamos a cobrar, al no tener el incentivo nacional docente, y por supuesto la situación de la escuela pública, porque no solamente estamos hablando del INFONIR, que es el salario que paga la nación, sino que también, y que para nosotros lo queremos denunciar, que es el tema de que el gobierno no está mandando la plata para los comedores escolares. Ante esa situación tremenda que estamos viviendo todos los argentinos, de la inflación, y bueno, que es una realidad de ajuste brutal, se está ajustando con los sectores más vulnerables, que son los pibes que comen los comedores escolares, digamos. Eso es una canallada para nosotros. Y también la situación de infraestructura escolar, digamos, así como a nivel nacional pararon todas las obras, no solamente que se pararon las obras de construcción de las escuelas, sino que el arreglo. Yo trabajo en una escuela en La Matanza que todavía no pudimos iniciar la presencialidad porque no hay agua en la escuela y tienen que venir a arreglar el motor, el agua. Entonces, eso es así la realidad cotidiana. No es solamente salario, sino que estamos discutiendo también el ajuste que significa para la escuela pública en su conjunto. Es una situación tremenda la que estamos viviendo. ¿Y cuáles son los canales de comunicación con el resto de las autoridades, gobernación o intendencia? En el caso, digamos, de la provincia de Buenos Aires, bueno, comentarte que hubo una propuesta ante la provincia donde la mayoría de los gremios aceptaron. Yo soy de la lista opositora a la conducción de Baradel, somos de la lista multicolor, y lo que denunciamos es que el aumento de la provincia de Buenos Aires, que el gobierno salió a decir que fue del 20%, es bastante tramposa. ¿Por qué? Porque nosotros ya en enero cobramos un 10% que el gobierno dio como parte de diciembre, o sea que un adelanto. Sobre eso, un 10% más, pero el 7 de marzo, cuando vayamos a cobrar, lo concreto y lo real es que en el bolsillo del docente de la provincia de Buenos Aires, el aumento va a ser aproximado entre un 6 y un 7%. En el marco de que en el mes de enero la inflación superió el 21%. Entonces, te darás cuenta lo trágico que es. Y por supuesto que en los municipios, en el caso nuestro, que hemos ido, digamos, a reclamar por la situación de infraestructura, la semana que viene, digamos, desde el Consejo Escolar quieren tener una reunión con nosotros porque es una cosa que escasa, digamos, desde el vandalismo que lamentablemente se dan en ciertas zonas del distrito donde roban, queman y no se resuelven los problemas. Realmente es una situación caótica. Ahora estamos con una epidemia de dengue, tienen que cortar el pasto, la fumigación, ¿no? La verdad que es bastante complejo y se resiente muchísimo el ajuste en la escuela pública, es tremendo. Muchos se preguntaban... En ese sentido nosotros decimos no podemos ser la variable de ajuste, la escuela pública ni sus trabajadores no pueden ser la variable de ajuste del gobierno nacional y tampoco de los gobernadores, en el caso de la provincia de Buenos Aires tampoco, ¿no? Olga, muchos se preguntaban la semana pasada cuando se anunció este paro, ¿por qué no esperaban a lo que va a ser mañana el llamado, lo que fue el llamado a la paritaria nacional docente, que primero estuvo que sí, que después que no, que se iba a sacar por decreto, después no, finalmente hubo un llamado que es para mañana,
y ustedes anunciaron el paro para el día de hoy. Algunos se preguntaban por qué no esperaron a mañana a ver si había algún inicio, un principio de algo. Bueno, en primer lugar, digamos, no tenemos ninguna confianza en la reunión de mañana, no tiene el carácter de paritaria, sino que es una convocatoria, ponemos una paritaria, sino que tiene el carácter más de una reunión nacional donde están convocados los ministros de educación de las provincias y los gremios nacionales. Entonces, como eso por un lado. En segundo lugar, eso se terminó definiendo en el Congreso de CETERA, que se llevó a cabo la semana pasada, donde los congresales, digamos, votaron el paro. Porque acá, digamos, no se resuelve acá el problema con que si tenemos o no una reunión, se entiende eso. Hay que entender que es brutal el ajuste. Yo digo, ¿a qué otros trabajadores les están sacando el salario? Porque acá no estamos hablando que estamos pidiendo aumento de salario, acá nos están recortando el salario. Es muy grave. Un gobierno que se niega a las paritarias nacionales, porque de hecho es una convocatoria excepcional, porque mi ley lo ha dicho públicamente, la educación está financiando, la financian las provincias, entonces no tenemos que discutir sus voceros, no va a poner la plata. Entonces, es brutal el ataque. Yo creo que en ese sentido, a la población, que por supuesto entendemos que es un problema, porque mi hijo va a la escuela pública, y es un problema el tema de los paros. Pero es un ataque, que vuelvo a repetir, con una trascendencia en la cual, como trabajadores, no es que no nos están aumentando, nos están sacando salario, así como en el 2001 a todos los estatales nos sacaron un 13% del salario por la discusión del Congreso. Hoy está pasando algo parecido, nos están sacando salario en el marco de situación inflacionaria, no están mandando la plata para los comedores escolares. En la provincia de Buenos Aires, el 60% de los pibes comen en los comedores escolares. No están resolviendo los problemas graves de nuestra infraestructura. Es un ataque brutal el del gobierno nacional sobre la educación pública. Es tremendo. Entonces, la verdad, en mi opinión no tengo muchas expectativas, pero creo que la gente tiene que entender que no es un problema de la docencia. La educación es un problema de toda la población. La defensa de la escuela pública es algo que lo tenemos que tomar todos en nuestras manos, porque hoy con la situación de los aumentos en las escuelas privadas también tenemos un pasaje de muchos estudiantes que se pasan a la escuela pública, y eso también va a ser un problema porque las condiciones de las aulas, de infraestructura no están en condiciones. Entonces, un problema que atañe a toda la población de conjunto este ataque de la escuela pública. Sí, habíamos hablado acá cuando empezaba este conflicto, no solamente sino el ajuste, sino también el gran ajuste de la clase media que empezaba a recortar sus gastos. Decíamos, no hay infraestructura, no hay personal humano para tener, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estaba la noticia la semana pasada, 30 colegios privados cerraron. Todos esos chicos tienen que reincorporarse a algún lado, si es a otro colegio privado o a la escuela pública que tiene que empezar a recibir, y como decís, por ahí no hay condiciones, no hay lugar, y el sistema es el que termina siendo también el gran afectado. Te traigo acá porque habló hace un rato Clara Musso, hablábamos de la adhesión en Cava, pero también habló de algo que te quiero preguntar a vos. Escuchamos. Para nosotros es un servicio esencial, y así es como también insistimos, ¿no?, en acompañar la ley ómnibus, en donde se reconocía como un servicio esencial. María Eugenia Vidal en el Congreso también impulsando la ley que la educación tiene que estar al servicio de todos. Al final, la educación es para los chicos, pero también es para sus familias. Un chico que no puede ir a la clase generalmente termina, perjudicando mucho a sus madres, o las madres, o las abuelas, las tías, a sus hermanas, que tal vez están en la secundaria y que no pueden ir. Entonces ahí también tenemos que darnos esa discusión de que la educación es la base de todo progreso para el país. Entonces, ahí hablando Clara Musso, la vicejefa de gobierno, de esto de la educación como servicio esencial, que por un lado garantiza a los chicos en la escuela, que los chicos no sean moneda de cambio, ni sean el lugar donde termina también recalando el conflicto, sino también coarta la posibilidad de conflicto de alguna manera, de invisibilizarlo, porque van a tener clases igualmente y por ahí no tienen esa fuerza. Pero esto de la educación, servicio esencial, Olga, ¿cómo lo tomás?
Mira, primero, qué gran hipocresía, ¿no? Porque es de Cámara, decir la ministra. Dice, qué hipocresía, ¿no? Porque ¿dónde estaban estos funcionarios el año pasado cuando veíamos por los medios de comunicación las escuelas invadidas de ratas? ¿Dónde estaban estos funcionarios cuando en las escuelas ante la ola de calor tenías saltarme en la puerta de los colegios porque se desmayaban los estudiantes, porque se desmayaban los docentes cuando explotaban las luces, digamos, porque no hay mantenimiento en lo que tiene que ver con la electricidad, ¿no? Los comedores, cuando vemos las imágenes a los pibes que le dan una feta de fiambre con un pedazo de pan. Entonces, le pedimos, es una hipocresía, digamos, muy grande que esta ministra hable, digamos, de la esencialidad cuando en la ciudad de Buenos Aires, en el país y en la provincia, digamos, está a la clara de vista lo poco que le ha importado a este gobierno, a los anteriores, la inversión en educación. Entonces es una situación que habla del nivel de hipocresía. Por supuesto que la esencialidad tiene que ver con un ataque al derecho de huelga, como ya es parte, digamos, de toda la política de este gobierno y de sus amigos, digamos, los que están cogobernando con mi ley, de querer impedir el derecho a la protesta, el protocolo de Burley. Ahora con la esencialidad es un derecho que quieren avanzar muy grande con el tema del derecho a huelga, en algunas provincias la cuestión del presentismo. En la ciudad de Buenos Aires, recién estaba hablando con Mariana Escayola, que es la secretaria general de DENI, estábamos en una reunión y planteaba que en la ciudad le querían hacer los descuentos de paro y esa plata dárselo a los que no hacen huelga. No es una política, en vez de ver cómo de conjunto resolvemos los problemas, porque la sociedad entiende que la escuela pública tiene una crisis hace muchísimos años. Nosotros los trabajadores sabemos a qué se debe la crisis, por la política de desinversión de ese gobierno y de todos los gobiernos que no invierten la guita, el presupuesto necesario para resolver la escuela pública. ¿Cómo se entiende que la escuela pública, que era la escuela de excelencia, donde los Cortázar, Borges, el hijo del médico, el hijo del albañil, iban a la escuela pública, que era una escuela pública de calidad, hoy esté sufriendo la crisis y la decadencia que tiene? ¿Eso cómo se explica? Se explica que durante todos estos años las van desfinanciando. El problema es que los funcionarios de turno, según quienes se responsabilizan al problema de la escuela pública con los docentes, cuando es al revés. Vimos nosotros mucha cátedra de lo que significó la docencia en este país, tener que dar clases en el medio de la pandemia, ¿no? Y todo el esfuerzo que hacemos con salarios bajos, condiciones inhumanas, los 40 grados de calor, vos vas al aula y no tenés ventiladores, ¿no? Bueno, ahora, el problema para los funcionarios, para los distintos gobiernos, el problema del paro docente, bueno, les decimos que no, porque hablan como si les importara la escuela pública, cuando realmente es vergonzoso ver las escuelas en Cabo, digo por el caso de la ministra, la viceministra, cuando pasean las ratas por el aula, así que, o cuando le dan a los pibes esa comida que le dan. Así que no puedo decir más que es una hipocresía, y que el tema de la esencialidad es precisamente como parte de todo el paquete que este gobierno quiere llevar adelante, que es en contra del derecho a protesta y el derecho a huelga. Olga, te agradecemos mucho, seguiremos hablando porque el conflicto continúa. Mañana esperamos a ver qué surge, qué nos surge de esta reunión, pero seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición de lo que necesiten. Saludos. Olga Ortigosa, de SUTEBA La Matanza, militante de izquierda socialista en el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, en este día en el que hay paro de CETERA, paro de docentes en gran parte del país.